Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Cómo ayudar a una persona con cáncer? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Hoy quiero contestar una pregunta que me hacen desde México. Pues muchas personas nos siguen en Metabolismo TV de distintos países. México es uno de los países donde más personas nos siguen en Metabolismo TV. Esta persona nos dice así: saludos desde la Ciudad de México. Mi pregunta es que si hay alguna manera de poder ayudar a una persona con cáncer a elevar su sistema inmunológico toda vez que ya está siendo tratada con quimioterapia y posteriormente radiación. Y tengo entendido que al ser tratado el cáncer de esta manera también se afectan las células buenas. De antemano, gracias. Bueno, la pregunta está muy bien hecha. Es cierto, cuando una persona está recibiendo quimioterapia, radiación, pues todo eso pues puede que mate algunas células cancerosas, pero va también, desgraciadamente, a matar células saludables y entonces debilita el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudar a una persona con cáncer? Voy a compartir con ustedes, porque me están haciendo esta pregunta, voy a compartir con ustedes lo que yo haría. Lo que yo haría con un ser querido mío. Que Dios no lo quiera, pero si tengo un ser querido con condiciones de cáncer, esto es lo que yo haría. De hecho, he tenido a través de los años situaciones de amistades con cáncer, ¿no? Y siempre es lo mismo que les he recomendado, ¿no? Trabajando con el tema del metabolismo me doy cuenta de que el tema del metabolismo tiene que ver con la energía. Y la energía o falta de energía tiene que ver con el cáncer, ¿no? O sea, nosotros sabemos que metabolismo, ¿verdad? Metabolismo se le llama a todo lo que el cuerpo hace para convertir los alimentos en energía. Energía para sobrevivir. Quiere decir que lo único que produce el metabolismo realmente es energía. ¿Qué pasa? Esa energía, la función que tiene verdaderamente es que esa energía produce movimiento. Y ese movimiento, cuando es a una velocidad óptima, que no es muy rápida ni muy lenta, pues se llama la vida, ¿okay? Se llama la salud, ¿okay? Quiere decir que para uno tener salud, tener una buena vida saludable, necesita una buena cantidad de movimiento, que no es ni muy rápido ni muy lento. Una fiebre, por ejemplo, una fiebre es un movimiento bien rápido. De hecho, cuando algo está bien caliente es porque las moléculas se están moviendo muy rápido. Un cuerpo bien frío es un movimiento bien lento. Así que el calor de una fiebre quiere decir que hay mucho movimiento, ¿no? Así que el metabolismo se agita para poder resolver un problema. Como sé que el metabolismo está íntimamente ligado al cáncer, es por lo siguiente, porque entre las personas, por ejemplo, con obesidad, la estadística es que las personas con obesidad tienen 4 veces más cáncer que las personas que no tienen obesidad. Eso lo puede ver usted en PubMed, PubMed. PubMed es la base de datos más grande que existe de estudios clínicos, de estudios científicos, ¿no? Usted va a ver que si hace la búsqueda, va a ver que las personas con obesidad tienen 4 veces más cáncer que las personas que no tienen obesidad. Y las personas con diabetes tienen 5 veces y media más cáncer, ¿okay? Por lo tanto, ya yo sé que el tema del metabolismo, que está bien afectado en la persona con obesidad y más afectado todavía en la persona con diabetes, pues tiene todo que ver con el cáncer. Cuando falla la energía, pues las células del cuerpo, las células son así, tienen dentro de la mitocondria. Cuando esta parte falla en recibir oxígeno, que ya no entra oxígeno ahí, ahora esto se cambia y se vuelve fermentación. Cuando se vuelve fermentación, ahí es que sobreviene el cáncer. Se sabe que eso es así porque ya hubo un ganador del premio Nobel, el doctor Otto Warburg, en el año 1936, recibió un premio Nobel porque descubrió cómo es que se puede crear un cáncer. Solamente hay que quitarle a una célula el 35% del oxígeno, automáticamente usted tiene cáncer. Entonces, si yo tuviera una persona con cáncer, yo empezaría por, primero, ver el episodio número 1043, que se llama Trucos para tranquilizar el sistema nervioso. ¿Por qué le recomiendo ese? Porque me he dado cuenta, trabajando con distintas personas que han tenido cáncer, o seres queridos que han tenido cáncer, que siempre detrás de un cáncer está un sistema nervioso alterado. Fíjate que una persona pierde un hijo, le da un cáncer. Tiene un divorcio, le da un cáncer. Un accidente, le da cáncer. O sea, que básicamente todo lo que altera el sistema nervioso
tiende a causar cáncer porque cuando el sistema nervioso se altera, se corta la circulación, baja el oxígeno, cuando se corta la circulación, y automáticamente sobreviene el cáncer, porque al bajar el oxígeno tiene muchas más oportunidades de cáncer, ¿no? Así que yo vería el episodio 1043 y haría todo lo que dice ahí. Y lo otro que haría es que le diría a esa persona que vea el episodio número 951, que se llama Conexión a Tierra. Esto es un punto bastante importante porque todos nosotros vamos acumulando corriente eléctrica dentro del sistema nervioso. Y eso tranca el sistema nervioso al punto que tranca hasta la circulación. Pero cuando uno hace conexión a tierra con los pies descalzos, toca la tierra, toca el pasto, toca la arena, automáticamente eso empieza a descargar y se abre la circulación nuevamente, ¿no? Y lo otro que haría es decirle a esa persona que vea el episodio número 857, que se llama la causa del cáncer y cómo coge vida el cáncer, o sea, cómo toma vida el cáncer, ¿no? Básicamente ahí le explica, yo creo que para resolver cualquier problema siempre hace falta uno entenderlo. Si usted sabe de dónde sale el cáncer y qué lo hace crecer, pues usted pudiera entonces ayudar a una persona que lo tiene para que ayude a contrarrestarlo. Lo que es cierto es que si uno no sabe, no puede ayudar. Pero le garantizo que estos datos pueden ayudarle. Le pueden ayudar, ahí le va a hablar de jugos de vegetales, le va a hablar de todo lo que se hace falta para que se tranquilice el sistema nervioso, se abra la circulación nuevamente, entre el oxígeno, el sistema inmune se vuelva a activar y la persona pueda sobrevivir a un ataque de un cáncer. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.